¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de historia para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como siempre ya me acompaña para este fin la maestra Vero Hernández. Bienvenida. Hola María, ¿cómo estás? Yo muy emocionada de ya comenzar la sesión, pero antes de cualquier otra cosa, vamos con Ajo listo para que nos dé un consejo. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué bueno que salgo en la tele. Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Maestra Vero, durante esta clase continuaremos con nuestro esquema de causas y consecuencias del cristianismo. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, María. Muy bien. Pero antes de recuperar lo visto en la clase anterior, mencionaré los materiales que necesitarán. Preparen cuaderno, lápiz, colores, el esquema trabajado en la clase anterior y su libro de texto. Aquí tenemos nosotras nuestro libro de texto y el material pegado en el pizarrón. Así que ahora sí, nosotras, y espero que también ustedes, estamos listos para iniciar. Perfecto, María. ¿Recuerdas en qué nos quedamos la clase anterior? Por supuesto. Lo último que registramos en nuestro esquema fue acerca del discurso de igualdad de Jesucristo y debido a la organización política y social del Imperio Romano, pues su discurso fue ganando muchos seguidores. Muy bien, María. Ahora que ya sabemos sobre el discurso que predicaba Jesucristo, podemos continuar analizando el movimiento religioso y saber cómo es que llegó a convertirse en la religión oficial de Roma. Pero antes, veamos el siguiente video, recomendado en nuestro libro de texto de historia, que nos servirá como introducción para entender cómo se expandió el cristianismo en el Imperio Romano. Los romanos eran politeístas, lo que significa que creían que sus vidas y el mundo eran regidos por varios dioses a los que rendían culto. Entre estos dioses estaba Zeus, el soberano de todos los dioses. Afrodita, diosa de la belleza y el amor. Poseidón, dios del mar y los terremotos. Diana, diosa de la caza, y Minerva, diosa de la sabiduría. Los romanos toleraban y respetaban las creencias y prácticas religiosas de los pueblos que formaban parte de su imperio. Sin embargo, hubo una notable excepción. Durante el siglo I después de Cristo, una nueva religión comenzó a difundirse desde la lejana provincia de Palestina, el cristianismo. En sus comienzos, los cristianos fueron vistos con desconfianza por los romanos y fueron objeto del rechazo y el hostigamiento públicos. Los emperadores Trajano y Marco Aurelio, por ejemplo, pensaban que el cristianismo era una amenaza para la estabilidad y la unidad del imperio. Por ello, a los cristianos se les persiguió. Se les llegó a culpar de desgracias, tales como el incendio que arrasó con Roma en el año 64.
y hasta se quemaron sus textos sagrados y su culto fue prohibido por órdenes del emperador Diocleciano. Así pues, este rechazo tuvo su fundamento en razones de Estado. Entre estas razones se encontraban el que los cristianos adoraran a un solo Dios y que por lo tanto rechazaran a los dioses romanos y se negaran a reconocer el carácter divino de los emperadores, así como que rechazaran la riqueza y predicaran el amor al prójimo, la igualdad entre los hombres, la existencia de un reino de paz y justicia y la vida eterna para los justos. En un inicio, solo los grupos más pobres se convirtieron al cristianismo. Pero con el paso del tiempo, esta doctrina tomó fuerza y se expandió hasta que a principios del siglo IV, el emperador Constantino se hizo cristiano y convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio. María, no sé si te diste cuenta, pero este video lo vimos en la clase anterior. Sí, así es. Y también me gustaría comentar que de lo que acabamos de ver en este video, me llamó mucho la atención desde la sesión anterior que el emperador Constantino fue el primero en declarar el cristianismo como religión oficial. Sí, como recordamos, el video nos enmarca cómo fue adquiriendo mayor influencia el cristianismo en Roma. Y entonces, tras la muerte de Jesucristo, sus seguidores, los apóstoles, comenzaron a difundir su mensaje por todo el Imperio Romano. Entonces salieron de Judea y viajaron a otros territorios de Roma para difundir el cristianismo, que como habíamos visto en las sesiones anteriores, el territorio de Roma para ese momento era enorme. Sí, y algunos llegaron a asentarse en la ciudad eterna, Roma, en tiempos en que Nerón era emperador. Durante este periodo de tiempo en Roma, como lo vimos en el video, ocurrió un siniestro. Me imagino que hablas del incendio que perjudicó gran parte de la ciudad de Roma. Justamente, la historia cuenta que fue causado por Nerón, pero que para limpiarse de culpa, acusó a los cristianos y comenzó a perseguirlos y crucificarlos. Y dentro de esas crucifixiones estuvo la de Pedro, uno de los apóstoles de Jesús. Se dice que Pedro fue crucificado boca abajo, pues por fidelidad y respeto no quería morir igual que Jesucristo. Su crucifixión fue llevada a cabo en el Monte del Vaticano, donde se encuentra actualmente la Basílica de San Pedro. Entonces, esto que acabamos de comentar es un ejemplo de las persecuciones que sufrieron los cristianos a manos de las autoridades del Imperio Romano. Es correcto. Aunque la primera persecución nada tuvo que ver con su movimiento religioso. La persecución que le siguieron sí fueron a causa de sus creencias. ¿Y eso por qué sucedió así? El cristianismo iba tomando cada vez más y más fuerza y cada vez más ciudadanos romanos se iban convirtiendo al cristianismo e iban dejando de lado sus antiguas creencias y costumbres. El hecho de que cada vez más gente adoptara el cristianismo como su nueva religión molestaba y preocupaba a la clase gobernante de Roma en ese momento. Es correcto. ¿Qué te parece si completamos nuestro esquema mencionando como causa que cada vez más ciudadanos romanos se convertían en el cristianismo? Y como consecuencia, el gobierno se molestaba y los perseguía para acabar con la propagación de la nueva religión, que era el cristianismo. Los cristianos solo trataban de cumplir con sus obligaciones como ciudadanos, pagando sus impuestos y respetando las leyes. Pero no estaban dispuestos a rendir culto ni al emperador ni a los dioses romanos, porque en ese tiempo el emperador era considerado como un dios. Eso que mencionas lo leí en el libro de texto de Historia, en la página 48, que explica que los primeros cristianos fueron en su mayoría judíos que se convirtieron al cristianismo. Luego, muchos griegos y romanos también adoptaron esta religión. Al principio practicaron sus creencias sin conflictos, debido a la política romana de libertad religiosa.
Más adelante se consideró que sus ideas iban en contra de la autoridad y ponían en peligro la unidad del imperio. Por ejemplo, se negaba a rendir culto al emperador o a los dioses romanos porque consideraban que solo existía un dios. Así que se inició la persecución. Claro, pero el cristianismo siguió avanzando. Incluso surgieron otras corrientes, cada una con sus interpretaciones sobre las enseñanzas de Dios y de Jesucristo. Se fue haciendo necesario regular el cristianismo y establecer bases aceptadas para la creencia. Por ello, posteriormente, el emperador Constantino por fin legalizó el cristianismo y concedió la libertad de culto a la población romana. Legalizar es que a través de las leyes se permita la creencia del cristianismo. Helena, madre de Constantino, fue a buscar la cruz de Dios y posteriormente la repartieron alrededor de todas las iglesias romanas. De acuerdo con la historia, Helena influyó en Constantino para que se aceptara el cristianismo como parte de la religión de Roma, cuestión que se va a ver reflejada con la firma del Edicto de Milán en el 313 después de Cristo. O sea que pasaron 280 años para que se aceptara el cristianismo. Claro, cuando estudiamos historia, parece que los hechos ocurren de la noche a la mañana, pero realmente transcurrió mucho tiempo para que la creencia en Cristo se consolidara como una religión. Oye, Vero, pero yo había escuchado acerca del Concilio de Nicea. ¿Qué sabes sobre eso? Bueno, pues sobre el Concilio de Nicea te puedo decir que Constantino, una vez que legalizó el cristianismo, también estableció la figura del obispo en Roma. Es decir, que además de que ya podían practicar su religión libremente, también serían considerados ciudadanos con la capacidad de opinar acerca de los asuntos de la ciudad. Entonces, el Concilio de Nicea fue una reunión de varias semanas en las que el emperador, junto con los obispos, determinaron unificar la creencia cristiana. Entonces acordaron sobre cómo debía manejarse la religión cristiana a partir de ese momento. Así es. Ya con esto fue cuestión de tiempo para que la mayoría de la población en el Imperio Romano se convirtiera al cristianismo. Lo interesante de este movimiento religioso es que a pesar de que el Imperio Romano de Occidente cayó por las invasiones de los visigodos, el cristianismo sobrevivió y continuó expandiéndose. Es por ello que lo estudiamos como movimiento social y religioso. Claro, como acabas de decir, como movimiento social y religioso. Porque además de que al caer Roma y su emperador, quienes iban a tener el suficiente poder político y social serían los obispos o papas de la iglesia. Y su poder iba a influir de tal manera que la Edad Media se va a ver claramente marcada por la religión cristiana y su relación con la monarquía. Creo que con esto ya podemos concluir nuestro esquema que empezamos desde la sesión anterior. Y en la sección de causas podemos escribir que Constantino permitió el cristianismo y la libertad de culto firmando el Edicto de Milán y convocando el Concilio de Nicea. Muy bien, María. Y en consecuencias podemos registrar que se aceptó y se convirtió en la religión oficial de Roma, convirtiendo a los ciudadanos romanos a la nueva religión y logrando trascender hasta la Edad Media. Y así completamos el esquema de causas y consecuencias del cristianismo. Podemos concluir que el cristianismo alcanzó tanta importancia gracias a su instauración como religión oficial y al haber conquistado Roma a través de la fe. Además de consolidar al Papa como la máxima autoridad espiritual en Europa, cuestión que se verá reflejada durante la Edad Media. La influencia cristiana la podemos ver incluso en manifestaciones artísticas como esculturas y pinturas. Veamos el siguiente video que nos ayudará a cerrar lo que hemos comentado a lo largo de la sesión.
Un cuadro del flamenco Franz Floris retrata cómo se arrojaba a las fieras a los seguidores de Cristo en el Coliseo romano. Sacrificio y fe, elementos presentes en el torrente que hace fluir al catolicismo hasta nuestros días. Fueron 3 siglos de persecuciones, de martirios, de tener asambleas clandestinas, de poder juntarse pero no poder profesar libremente su fe. Este tipo de vida pues obviamente va a hacer que muchos se estén claudicando, que puedan tomar o fortalecer la fe, pero que también algunos van a decidir pues abandonarla y decir, bueno, es más fácil estar dentro del sistema del Imperio Romano. Con los siglos, la Iglesia Católica se convirtió en una institución poderosa que disputaba territorios y tenía gran influencia política. Esta condición le permitió ser, entre otras cosas, promotora del arte. Sus jerarcas fungieron como mecenas. Todo ese esplendor comenzó aquí. Lo apreciamos en este óleo de Santa Elena, autoría del Veronés. Ella fue la madre de Constantino, el emperador romano que ordenó detener la persecución de los cristianos en el año 313. Santa Elena profesaba esta fe, pero su hijo no. Constantino decidió integrarse a la iglesia luego de ganar la batalla que lo convirtió en emperador y en la que llevó como estandarte a la Santa Cruz, imagen que vislumbró en un sueño. En este nuevo orden social se desarrolló la iglesia y la primera basílica de San Pedro, que tardó 30 años en erigirse. Y tenemos también un modelo en el cual se muestra una basílica que lamentablemente es una basílica en la cual no se encuentra hoy en día. La iglesia creció y se hizo más diversa, con mayor capacidad de influencia. Amplió sus raíces con ayuda de las órdenes religiosas. Es en el momento en el que también empiezan a surgir las órdenes mendicantes y que tienen una importancia y un impacto muy fuerte también en nuestro territorio, en la Nueva España, porque van a ser los primeros evangelizadores. Los franciscanos, los dominicos, aquí llegan agustinos, por supuesto los jesuitas, estamos en un colegio jesuita, pero las cosas van a empezar a cambiar. Pero noté que al final del video se menciona que en México somos testigos de la influencia de la Iglesia Católica, pues a través de las conquistas de territorios americanos, el cristianismo se difundió a nuevos continentes. Claro, fue un movimiento que empezó con un pequeño grupo de personas y se extendió a lo largo de diferentes continentes. Lo que me gustaría rescatar es que acerca de este movimiento es el papel crucial que cumplió la transmisión oral y escrita de las enseñanzas de una persona a otra persona, lo cual con el tiempo van siendo modificadas y reinterpretadas. Así, el mensaje inicial que difundió Jesús de Nazaret sufrió varias modificaciones y se fue reajustando de acuerdo a los intereses políticos y sociales de quienes se fueron adhiriendo a la religión. Exacto. Y ustedes piensen, ¿por qué, por ejemplo, la figura en ese momento de los obispos, de los primeros sacerdotes fue tan importante? Recuerden que, como lo mencionamos en las sesiones anteriores, gran parte de la población no sabía ni leer ni escribir. Las mujeres, los niños y algunas clases de la sociedad eran considerados como, pues, no ciudadanos. Y al no saber ni leer ni escribir, dependían de que una persona les explicara lo que Jesús quería decir en ese momento y sus enseñanzas. Y a partir de ahí empezó a adquirir muchísima relevancia el papel de los sacerdotes y de los obispos. Y también piensen en casa. Si ustedes profesan una religión que ya fue prohibida por el imperio, ¿dónde se reunirían? ¿A dónde irían? Entonces, los primeros cristianos lo que hicieron fue construir las primeras iglesias y las hacían en cuevas, que se llamaban en ese momento catacumbas. Y ahí se reunían y en secreto, y en un latín en ese momento considerado vulgar, empezaban a dar las primeras misas.
Si ustedes quieren saber más de cómo eran, en qué parte de los territorios antiguos de Roma estaban situadas estas primeras catacumbas, investiguen un poco y así van a poder entender mejor cómo logró expandirse rápidamente el cristianismo por toda Europa, Asia, algunas partes de África, y cómo por todo el territorio romano se empezó a extender esta religión. Eso que mencionas es súper importante. A veces pensamos en la iglesia como estas edificaciones que ya existen en la actualidad, pero realmente al inicio fueron pequeños grupos y tenían que estarse escondiendo para poder profesar su religión. Poco a poco es que va adquiriendo poder este discurso y, como muy bien mencionaste, las mujeres, los esclavos, los niños, las minorías que existían en Roma no tenían voz ni voto y encontraron en el discurso de Jesús de Nazaret un discurso de igualdad y la oportunidad de hacerse notar. Fue por eso que se van añadiendo poco a poco estos grupos sociales a este movimiento y va adquiriendo cada vez más fuerza. Eso es muy importante de tener en mente, porque esto, al adquirir fuerza, va generando un movimiento también político que va a preocupar a las clases de arriba y van a empezar a buscar la manera de añadirse también a este movimiento político y social que es el cristianismo, para hacerlo parte de su religión oficial y que la gente, pues bueno, también, o la mayor parte de la gente, acepte como una religión oficial, buscando que sus tradiciones y sus creencias se ajusten a las creencias también del cristianismo. Justo como mencionamos también hace un rato, para eso se hace el Concilio de Nicea, para ajustar las tradiciones que tenían los romanos con las creencias que se tiene en el cristianismo. Uh-huh. Y bueno, tan importante mencionar que es el cristianismo, que incluso, como mencionamos en la primera clase, las líneas del tiempo también se establecieron conforme a lo que fue el antes y el después de Cristo. Fue una convención a la que se llega porque, bueno, el cristianismo adquiere tanta importancia que quienes van a plasmar el estudio de la historia en ese momento van a tomar como referente este hecho importante, ¿no? Y van a marcar un antes del nacimiento de Cristo y un después del nacimiento de Cristo, aunque a la fecha podemos encontrar reinterpretaciones nuevas en las que encontramos el antes de nuestra era y el después de nuestra era. Pero no se ha logrado hacer el cambio justo por las convenciones en las que ya todo el mundo está acostumbrado a trabajarlo de esta manera, a percibirlo de esta manera, ¿no? Exacto. Y entonces, pues una última actividad que nosotros les podemos recomendar, no es obligatoria, pero si ustedes quieren terminar de satisfacer su curiosidad, vean cuáles fueron los cambios estéticos entre el Imperio Romano y la Edad Media. Y van a preguntarse qué pasó, y luego les vamos a explicar qué fue lo que pasó. Claro, y váyanse preparando también pues para nuestra siguiente clase, en la que vamos a recuperar pues toda esta influencia de las primeras civilizaciones hasta el cristianismo y ver cómo mucho de lo que hemos visto hasta el momento sigue presente en nuestros días. El cristianismo es uno de esos movimientos que lleva ya bastante tiempo dentro de las sociedades occidentales, que hasta el momento sigue presente y sigue con menor fuerza, pero sigue bastante presente en nuestras sociedades modernas. Pues Vero, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a los estudiantes en casa. Hemos terminado con cómo fue el nacimiento del cristianismo y espero que lo hayan disfrutado tanto como Vero y yo. Gracias a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos
Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies, y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más, perfecto, ahí está bien, muy bien. Elevamos los talones, bien, muy bien. Una más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas. Bien, una más, otra. Ok, Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas, las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición, las puntas hacia adentro de los pies, nuevamente, bien, exacto, paramos, descansamos, respiramos, acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro, y después de cada pausa, activa tu mente. Atención, atención. Información importante. Hoy, después de tu clase de educación física, aprenderemos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 04 13 con 100 líneas. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia.